persona puede ser capaz de articular el sonido. Le puedes pedir a un niño que al principio va a ser por imitación. Le haces una demostración y él va a repetir. Si lo repite bien, es correcto, puede articular el sonido. Sus órganos fonoarticulatorios están bien. Mientras que la fonología ya es la parte funcional, de engranaje, de asociación. Entonces, a nosotros nos interesa que el paciente, con las estructuras orofaciales, pueda articular el sonido y que se entienda. ¿Sí? Continúa, por favor, Erika. Es por ello que es importante este desarrollo, ¿no? Tanto fonético como dentro del desarrollo fonético hay que tener claro el desarrollo de los módulos funcionales. Los módulos funcionales se refieren al conjunto de estructuras del tracto vocal que nos va a permitir realizar las funciones fonoarticulatorias. A medida que estos módulos funcionales se van desarrollando y maduran, van a favorecer la aparición de los gestos fonoarticulatorios más completos. Y en estas secuencias se basa principalmente todo el desarrollo. Y el desarrollo fonológico como gestos funcionales de todos los instrumentos que los forman. Y una comparación del sistema fonológico que ya categoriza y contrasta. En ese sentido, tanto lo va a contrastar y lo va a categorizar en alófonos y fonemas, ¿no? Como sabemos, los alófonos son variaciones de un mismo fonema. A diferencia de un fonema ya son diversas vocales y consonantes, diferentes segmentos. De manera resumida, podemos decir que a medida que la fonética y la fonología se adquieren, se desarrollan y se aprenden, porque es toda una secuencia, ¿no? Primero se adquiere, luego se desarrolla y finalmente se da el aprendizaje. Esto va a ocasionar que ya el niño obtenga una inteligibilidad del habla, ¿no? Que sea ya más entendible todo lo que va a decir. Por ello, ya se dice que un sonido está aprendido cuando va a ser articulado y va a ser utilizado de manera apropiada, no necesariamente solo por reflexión, sino ya lo va a asociar el niño en diversas áreas del habla y en diversos contextos. Sobre eso, de manera resumida, he colocado lo que involucra el aprendizaje del habla. A través de los años, en diversos estudios se han reformulado considerablemente los conceptos de adquisición, desarrollo y aprendizaje. Erróneamente a veces se dice que la adquisición es igual al aprendizaje, pero son términos diferentes. El aprendizaje se da en tres fases: en la adquisición, la retención y finalmente el aprendizaje mismo. La adquisición es una fase en la cual se va a dar una repetición. El evaluador va a indicar al niño, ¿no?, que repite algún sonido y lo va a repetir, pero solo en el mismo momento y en ese contexto, y en ese lugar. Y puede ser un intento exitoso o no. Eso es lo que involucra la adquisición. A diferencia de la retención, que ya va a ser la segunda fase, en este caso ya no va a ser este proceso tan inducido, ¿no? A veces puede ser espontáneo, se puede dar en otro contexto, pero todavía no está bien desarrollado. Y finalmente ya se da el aprendizaje, que ya es cuando la información ha sido retenida y va a ser aplicada en diversos contextos y se da de manera espontánea. Ahí se dice recién que el niño ha aprendido, ¿no?, algún sonido, una palabra. Y en cuanto a la temporalización del aprendizaje, ¿cómo se va a dar, no? Cronológicamente, se dice, un estudio que hizo Jacobson en 1968 propuso principios universales en cuanto a este aprendizaje de los fonemas. Y él dice que
importante que nos habla sobre la adquisición, ¿no?, y aprendizaje de los fonemas de acuerdo a la edad. Entonces, de esa manera ya podemos tener en claro, según las edades, ¿no?, qué fonemas ya han tenido que ser aprendidos para poder elaborar la numeración. Estos son los segmentos, unidades lingüísticas, como vemos, que van a clasificar en consonantes al inicio silábico, consonante en la coda silábica. Coda silábica quiere decir que la consonante está al final de la palabra. Exacto. Grupos consonánticos que pueden ser laterales o centrales, y bueno, los diptongos, como sabemos, ¿no?, la unión de dos vocales, una de ellas y las vocales. También lo clasificó por el grupo de aparición, el temprano, medio y tardío. Entonces ahí vemos, de acuerdo al rango de edad, cuáles son los fonemas que son más habituales. Y todos los Tiene un resumen de aparición tardía y esto es una muestra. Quiere decir que ha habido participantes, ha habido evaluación a la muestra. Aquí es uno de los principales motivos de consulta que pueden traer los papás de los pacientes de ustedes, ¿no?, que tengamos en la clínica. La rótica. Las róticas, percusiva y vibrante. Percusiva era la que se llamaba la simple y vibrante la doble R, que podríamos decir. Entonces, ¿qué pasa con las róticas? La adquisición es a partir de los 6 años en promedio. Puede ser que no pronuncie bien las róticas por un problema de frenillo lingual anteriorizado, corto y anteriorizado, sí, es posible. Pero tenemos que descartarlo, ¿no? Debemos saber si eso es lo que tiene el paciente. Y, por ejemplo, que nos han tocado también varios casos así, que el niño de 4 años o de menos no puede pronunciar la rótica y quieren llevarlo a la terapia. Entonces, ustedes deben saber que por cuadro de adquisición de los fonemas, la rótica es una de las últimas. ¿Qué pasaría si el niño tiene 9 años? Si tiene ya 9 años ya se demoró, ya ocurrió algo por lo cual no puede pronunciar. Si está en los 7 años, estaría pasándose del tiempo. Entonces, eso debemos aprender. ¿Puede haber un niño que a los 4 años y medio lo diga? Yo conozco a algunos. Sí, lo pueden decir. ¿Puede ser que sea de alguien? Sí, pero ese no es el estándar. La adquisición depende de muchos factores, no solamente de la estimulación, también de la capacidad fonética y fonológica del niño para poder pronunciar, básicamente la fonética. ¿Sí? Y bueno, los símbolos que ustedes pueden encontrar en más de una tabla que van a encontrar en internet o en las referencias. Bueno, básicamente, por ejemplo, esto también es un símbolo fonético que van a encontrar. Ahora les voy a pasar algunos ejemplos de símbolos fonéticos, porque existe una evaluación fonobiológica de personas especialistas en habla que se llama transcripción fonética. Una transcripción fonética es como, a ver cómo le digo, no sé si ustedes recuerdan, yo tampoco llegué a estudiar eso, pero sabía que existía para las secretarias que tenían que anotar rápido los símbolos. La reglamía, digamos algo así. Es una transcripción con símbolos de un audio, básicamente de un audio, porque a ellos no les interesa los videos, les interesa cómo suena. Entonces graban al paciente, le graban un audio y hacen una transcripción fonética. Y una transcripción fonética es percibir ese audio del paciente y transcribirlo con los fonemas, no con las letras, con los fonemas. Entonces, ahí se usan también esas barras para transcripción fonética, esas barras integradas. Y eso es una evaluación. ¿Para qué hacen eso? Porque transcribir fonéticamente es copiar todo con fonemas cerrados en barras para poder ver cuánta alteración se tiene al momento de la parte fonética y ver si también tiene un componente fonológico, que es evaluación del habla del niño. Entonces es un trabajo manual que sí toma su tiempo porque hay que escuchar y hay que escribir, pero es una práctica que hacen ellos.
manera fijados en los resultados. El inicio de sílaba al principio de palabra, quiere decir, o inicio de sílaba al interior de la palabra, o la coda silábica al final de la palabra y la coda silábica al interior de la palabra. En esa jerarquía. Por ejemplo, para seguir con las róticas, que son las difíciles de pronunciar, ¿cuál crees tú que sería más difícil de pronunciar para alguien que tenga dificultad? ¿Al inicio o en la coda? Por ejemplo, a ver, una palabra que tenga. ¿Qué le es a un niño más difícil de pronunciar? ¿Rosa, carro o comer? Carro puede ser al interior. Ya, pero una es claro, una es simple y la otra es una es más difícil que la otra. ¿Qué es con la R al inicio de la palabra? Al inicio es más difícil, el arranque a veces es más difícil. Cuando lo suelta, como que puede pasar desapercibido, como que al final puede pasar desapercibido. Por eso ahí dice al inicio, a ver, por favor. Por lo tanto, según estos resultados que se dio en el estudio, esta jerarquización puede contribuir, ¿no?, a la interpretación de los datos con una evaluación clínica y esta también en la planificación de la intervención que se va a realizar si usted ha diagnosticado algún PSH. Con respecto a las evaluaciones,
revise bien, lo cambia por uno nuevo que le tocaba aprender y que no lo consiguió imitar, no lo consiguió emitir. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Y la omisión, ¿no? Cuando se ha dado una repetición incorrecta porque se ha eliminado el sonido. ¿Por qué el niño elimina el sonido? Porque él no puede decir, pero eso es inconsciente. Y cuando es algo inconsciente, ya se está yendo a lo fonológico. No es que el niño no le sale la repetición, puede que en algún momento lo repita, pero ya se está yendo a lo fonológico. Así. En la parte de la prueba, tenemos esta fecha, en la subprueba fonética, que es la repetición de la sílaba. Se da, como mencioné, en este caso, la unidad lingüística se va a presentar en consonantes, el inicio de sílaba, de coda, de consonante. Y ahí se le va a decir, ¿no?, al niño que repita lo que se dice. Y se lo va a hacer. Y las únicas, como diferencia de estas sílabas, las únicas que va a variar en su pronunciación son el código inferior, que es igual a símbolo. Exactamente. Hay algunos símbolos en fonética que van a encontrar los símbolos griegos, las letras, dentro de los corchetes o las llaves o esos símbolos también. Generalmente las barritas así son para transcripción fonética, pero es válido. Como pueden ver aquí son corchetes y llavecitas, o si no, esos dos. Por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan que la semana pasada hubo un esquema de vocales? Anterior, medio y posterior, la apertura mínima, máxima y la apertura intermedia, así como anterior, medio y posterior. Igual para las consonantes, les dije que para hablar de consonantes debemos unirla a una vocal para que se entienda. Entonces, a ver, ¿qué diferencia encuentran? ¿Por qué usamos? Vamos a poner acá, digamos, una primera columna, una segunda columna y una tercera columna. ¿Por qué utilizamos esos tres? ¿Cuál es la diferencia? En pedirle a un paciente que diga pa, ta y después ka. O pedirle a un paciente que diga va, da y después da. ¿Cuál es la diferencia? De entre la primera columna, que es la similar, la segunda columna, que es similar, y la tercera columna, que es similar. Cualquiera de las combinaciones. Es la posición anterior, media y posterior. Para la posición anterior yo necesito bilabiales, necesito los labios. Para la posición media necesito lengua o papila incisiva o paladar, la parte anterior. No me paso del medio. Y para la parte posterior necesito paladar blando, necesito atrás. Y atrás funciona ca, ga, ja. Todos estos son atrás. Entonces, por eso es que esta secuencia la van a encontrar en muchas fichas, sobre todo esta que está en la ficha de MBG de Marquesán, ¿no? Esta secuencia, porque esa secuencia pues hace que el paciente, a propósito, pueda emitir fonemas anteriores, medios y posteriores. Y si ustedes encuentran alguna distorsión, pues pueden hacer incluso repetir con más rapidez, con diferente velocidad. ¿Sí? Este es similar, pero ponen esta generalmente. Pero es lo mismo, la intención es evaluar en una posición anterior, en una media y en una posterior. Porque a veces puedes encontrar alteración solamente en la posterior. Las dos se encuentran bien. ¿Sí? A ver, escribo por aquí. En cuanto a la subprueba, de la segunda subprueba, lo que se va a buscar es la repetición de palabras, ¿no? Eso es lo que se va a evaluar. Bueno, en este caso, ya la tarea va a ser la repetición directa de las palabras, que pueden ser bisilábicas o trisilábicas, en diversas posiciones en relación con la sílaba, ¿no? Puede ser evaluar la sílaba al inicio o al final. Y se va a categorizar de la misma manera, en la subprueba 1, también como logrado, distorsión, alusiones o sustitución. Bueno, en la subprueba 2 hay que tener en cuenta que al considerar error solo se va a evaluar la sílaba, ¿no?, dentro de la palabra.
Por ejemplo, ahí dice, ¿no?, la palabra, si el sonido que se va a evaluar es la G y lo evaluamos a través de la palabra gota, si se pronuncia gota, se evaluará como sustitución. Se está sustituyendo una sílaba que fue articulada incorrectamente. Pero si dice boca, igual se clasifica como correcto, porque se está evaluando la sílaba. Así es. Y esta es la ficha que se utiliza para la repetición de palabras. Al inicio, ahí están todos los fonemas y se va a evaluar en la diversa posición de las palabras. Como pueden ver, las fichas acá pueden parecer muy engorrosas, de por sí son muy engorrosas. Esto es un trabajo de un fonoaudiólogo especialista en habla, que precisamente para detectar el problema del niño, el problema puntual, tienen que hacer esto y más. Tienen que hacer transcripción fonética, tienen que grabar uno y más audios para poder repetir y repetir y tener claro su diagnóstico, por lo tanto su plan de terapia. Porque el niño viene por una terapia, no puede pronunciar. Entonces, todo es cierto, ellas están presentando, o perdón, su compañera Erika está presentando cómo manejan, sobre todo el profesor Susan Ibar, que es el encargado de dar exposiciones, incluso a nivel internacional. Se va a México, se va a España a dictar conferencias sobre habla. Está muy involucrado en el tema de trastornos de los sonidos del habla. Se ha perfeccionado mucho en ese tema. Por eso es que saca sus fichas, saca sus protocolos, ¿no? Entonces nosotros vamos a aprovechar y vamos a sacar un resumen que nos pueda ayudar para la evaluación rápida. A ver si Erika. Y por último, en la subprueba 3 va a ser la denominación de las imágenes. Acá se va a verbalizar el nombre de una serie de imágenes que los va a presentar el evaluador y también, ¿no?, en diversas posiciones en relación con la sílaba y la palabra. En la evaluación, el evaluador le va a decir al niño, ¿no?, que le va a mostrar unas imágenes y le va a preguntar, ¿no?, cómo se llama esa imagen. ¿Por qué se coloca imagen? Nosotros también vamos a usar las imágenes, pero imágenes se colocan porque el trabajo de habla es desde niños muy pequeños que aún no han adquirido lectoescritura. Entonces, si los niños que no saben leer, no les puedes dar un listado para leer. Por eso se usan imágenes. Por eso se habla, en general, denominación de figuras o de imágenes, pero sabemos que al adulto o al que sabe leer le podemos dar la cartilla, que es lo mismo. A veces la imagen también uno la interpreta de una manera, la figurita la interpreta de otra manera, no es lo que querías que repitiera. Entonces, pero se le pone denominación de imágenes porque es para pacientes desde muy pequeños, ¿sí? Pero hay una cartilla escrita que se le debe dar al que puede leer. A ver, en este caso, en esta prueba se le da una cartilla. Bueno, igual, supongo que tienen aparte deben tener una cartilla, porque esta es la cartilla que vamos a usar nosotros. Y bueno, en el caso de si le pones denominación de imágenes, eso en figurita, ¿no? Nosotros vamos a utilizar la lista porque es más fácil, pero las imágenes son dos láminas, una donde está la primera columna y la otra donde está la segunda columna. Y haciendo una aclaración en la prueba, hay algunos sonidos evaluados que van a tener una pregunta diferente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de si se está evaluando el fonema N, le pregunta qué número es al niño, o qué color es en el caso de blanco, para evaluar la N. Es una variación de las preguntas que se le hacen. Para corregir la plataforma de que se llama
hablan de nosotros, o en español que hablamos nosotros. Con respecto a las pruebas del recorte que ha hecho su compañera del protocolo, ¿no sé dónde dice primera prueba? Ya, vamos a hacer ahí una pequeña corrección, porque si buscan el artículo de Frenillo igual que estudiaron para el examen, ahí también van a encontrar las pruebas, porque tiene que ver con la parte de habla, del Frenillo igual. Y ahí van a encontrar prueba 1, ahí no sé por qué no está, pero vamos a guiarnos con esto. La prueba 1 va a ser el habla espontánea, la prueba 2 va a ser, no quiere decir que sean en orden de pruebas, son 3 opciones de pruebas. El habla espontánea, el habla automática y la tercera, la de denominación de imágenes, de figuras o de la cartilla que les ha presentado su compañera. En el habla automática sería esa que dice primera prueba, ¿no? Contar del 0 al 20, decir los días de la semana, vamos a poner ahí los ejemplos del 0 al 20. Pueden ser, por ejemplo, si ustedes sospechan de un ceseo, ¿qué serie les digo? Cuando sospechan de un ceseo en el habla espontánea, porque ustedes graban video de habla espontánea, si sospechan de un ceseo, yo les puedo hacer una serie de los números del 6 y que terminan en 6. Les dices, dime del 6, 16, 26, 36, le dicen las series que terminen en 6. Le dicen pues hasta el 66, lo que ustedes quieran, hasta el 76, etc. ¿Ya? Entonces pueden inventar series cuando sospechan de algo. Por ejemplo, el que se hace ceseo le tienen que pedir series que terminen en 6, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden hacer sus secuencias o sus series para que el paciente pueda repetir. Y las cartillas es importante, que es lo que vamos a hacer nosotros porque es algo, digamos, más variado. Ahora continúa, por favor. Bueno, entonces la segunda prueba, como mencioné, ya lo que es la denominación de la entrevista, en la tercera prueba es para una coordinación motor en el habla. En ellos se le pide al paciente que repita cada sílaba durante unos 10 segundos y luego, por ejemplo, en este caso evalúan la palabra falta, la sílaba pa, la sílaba ta, la sílaba ka, y luego la secuencia de sílabas, la secuencia trisilábica que sería pataca. En este caso se le pide que repita 10 segundos cada una y según eso vamos evaluando si presenta, si está en una velocidad adecuada y a un ritmo adecuado. Encontré esta tabla en el trabajo de los Luis Onívar, donde mencionan que hay unos valores normativos de una tasa máxima de repetición por dialogocinesia. La dialogocinesia sería esta capacidad de que uno pueda repetir las palabras secuenciales, ¿no? Si crea una relación, de repente ya puede verse en problemas de problema. Así es. ¿Cuál es digamos, qué es lo que te pide o usa el fonoaudiólogo cuando evalúa patacá? Velocidad y ritmo, básicamente para saber si puede contener la sílaba en un momento de tiempo durante unos segundos. Y al final, cuando junta patacá, te pide también repetir. Primero dice, ¿puedes decir patacá? Sí, tú le dices bien. Y te pide repetir por velocidad. Ahora dime patacá, 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 4 veces. Y el niño tiene que repetirlo, porque puede trabarse. Tú le dices, dime una y lo dice bien. Dime 4 y se traba, o le falta respiración. ¿Sí? Entonces, eso es lo que miden en la parte de ritmo o de velocidad. Y eso es lo que he puesto aquí, ¿no? En mi partida, que está muy bien, de 3 a 80 es son edades. Sí, en base a la edad del paciente es un promedio de repeticiones que debería ser por segundo. En el caso, por ejemplo, de niños de 3 años y medio, la sílaba pa la repite 3 veces por segundo. Y así sucesivamente conforme va avanzando las edades, ¿no? Ahora, en teoría, bueno, acá dice que la repite más veces un adulto mayor. Sí. No sé si para bien. Claro, eso es lo que ellos han encontrado. Lo que han encontrado, ¿no? Sí. O la facilidad, ¿no? Por ejemplo, Claro. tal vez individualmente sí, pero mira el número 4 al final, cuando Sí, tienes que decir todo completo, exacto, se demora más, ¿verdad? Entonces, eso sí tendría relación con la edad, la dificultad de la asimilación de la palabra, que va a ser más
puesto en nuestro resumen. Sistemático y asistemático. ¿Qué quiere decir eso? Sistemático y asistemático. Asistemático quiere decir que las fallas o los momentos se repiten eventualmente, o sea, no se repiten siempre, se repiten a veces. Lo evalúas y en un momento falla, y en otro momento de tu audio no falla. En cambio, la sistemática es que siempre falla en la SA. Todo el audio falló, SA, C, cualquier SA falló, siempre falló. No hubo una que hizo bien. Esa es la omisión o sustitución o distorsión sistemática. Por eso es que hay que capturar un audio, pues más o menos, digamos, largo. Eso en el caso de transcripción con él. Pero asistemática sí es que se equivoca en momentos, eventualmente, no siempre se equivoca, ¿sí? Esa es la diferencia. También está en una hojita, en una tercera hoja que está en la ficha que les he dado, por sus amigas. A ver, continúa por favor. Proyección de la lengua en la terapia. Y eso también puede ser una causa de recidiva. Es cierto que las funciones, ya hemos dicho que depende de la que se dedica el paciente. Si el paciente es un orador o una persona que siempre habla, obviamente que siempre va a estar haciendo eso. Depende mucho de qué tiempo realiza la mala función. Pero es una característica que ustedes han observado en sus videos. Así que para eso la terapia es bien rápida, el terapista lo soluciona rápido, le enseña a posicionar la lengua y no lo van a ver más hablando, proyectando la lengua. Así que eso es lo que tienen que observarlo. ¿Sí? A ver, continúa, dice. Acá tengo unas imágenes, igual sacado del estudio de Jesús Aníbal, donde más o menos nos puede ayudar a identificar qué posición tiene la lengua. Por ejemplo, en A, B y D tenemos que la lengua está en una posición interdental, o sea, atraviesa los dientes. En C
también en video lo capturan. Ahora, con respecto a la imprecisión articulatoria, ¿no? Puede ser estar ausente, sistemático, sistemática, ¿no? Asistemático, como menciona la doctora, es que se presenta no siempre en la misma situación, no siempre con las mismas palabras sistemáticas y siempre está constante sobre la doctora. Una imprecisión articulatoria viene a ser la inexactitud del desplazamiento y dirección de los movimientos de las estructuras anatómicas del acto. No ayudan a situarse o contactarse en un lugar correcto, produciendo una habla distorsionada, lo cual puede llegar a ser ininteligible, y esta puede ser acompañada de una articulación restricta. Es un concepto que nosotros podríamos tener en cuenta para poder saber bien sobre qué se debe esto y poder poner. En una prueba de habla de un paciente de ortodoncia, lo que más vamos a encontrar es eso, imprecisión articulatoria. Pueden llamarla distorsión también si quieren, de las dos maneras, o distorsión por imprecisión articulatoria, porque detecté que la lengua en vez de ponerla en el paladar la proyecta y por eso se escucha mal, por eso el habla es imprecisa. Una imprecisión o una distorsión es esto, una habla distorsionada que no se entiende, que suena mal, una articulación restricta, una restricción en la fonoarticulación que se escucha rara, ¿sí? A ver, continúa ese. Ahora, bueno, con respecto a la velocidad, igual, ¿no? Identificar si está normal, aumentada o reducida, ¿no? Hay pacientes que hablan muy rápido, otros que hablan muy lento, entonces es algo que podemos ir. Y con respecto a la coordinación articulatoria, sería tanto la coordinación entre la respiración y habla, ¿no? Así es, y para llegar a la evaluación de habla, nosotros ya hace tiempo pasamos por la evaluación de respiración. Ya sabemos cómo podría hablar el paciente y por qué. Claro, si por ejemplo un paciente respirador oral se le va a dificultar bastante, ¿no? O tendría que tomar por momentos aire. Va a tener que tomar aire, no va a poder dar un discurso muy largo. ¿Qué más puede ser? Digamos, va a distorsionar algunos fonemas porque no va a tener la fuerza para pronunciarlos con claridad. Sí, a ver. Bueno, y en caso de que observemos una imprecisión, observar a qué se debe, no sé si está relacionado con el turno, con la audición, con alguna alteración neurológica, con una respiración nasal, si el paciente está usando algún medicamento, si presenta alguna maldifusión, cómo es la cantidad de la saliva también, si hay alguna fatiga muscular, si está relacionado con ansiedad de tensión, algún uso de prótesis, velocidad de la también, o una reducción de la temperatura, para poder más o menos ver a qué se debe esa imprecisión que el paciente pueda estar presentando. Es común esta reducción de la abertura bucal. Cuando sus pacientes no hablan vocalizando bien, abriendo bien la boca, no se les entiende. ¿Y por qué no abren bien la boca sus pacientes? Porque no quieren que les vean la resolución. ¿Sí? Así que a veces va por un problema también de emocional, un problema emocional. ¿Sí? O se tapan. ¿No? Y si se tapan, no abren, no separan bien los labios y se escucha mal. Claro. En el caso de adultos se tiene que tener en cuenta cuando usan prótesis, ¿no? Porque a veces si la prótesis está mal adaptada, a veces les dificulta el habla. O suena un ruido de más, ¿no? Un ruido de más. Así es. Y el respirador nasal, que es lo primero que ya deben realizar. En la quinta prueba, acá nosotros tenemos que hacer una repetición de la sílaba en base a lo que ya en las pruebas anteriores hemos observado. Si hemos observado que hay alguna falla o algún fonema que se ha alterado, le pedimos al paciente que lo repita, pero esta vez utilizando como final una vocal. Bueno, acá puedes realizar cualquier fonema. Supongamos que esté fallada la F, ¿no? Entonces se le repite que haga la sílaba F. Este no existe. Para nosotros. Para nosotros sí. Y luego tenemos que observar si hay una producción adecuada del fonema. O sea, ya sería en este caso sería aislar el fonema, que se vea. Así es, y hacerlo repetir o hacer una lista automática para constatar. En vez de este, que está mal escrito, ¿cuál es? Así es, ¿sí? El que ha querido colocar su compañero ese, ¿sí? Porque ese no existe. Sí.
5 años. Entonces, si estamos hablando de un paciente de 3 años y hemos observado que tiene problemas con la R, no pretenderíamos aislar ese fonema para que lo repita, porque sabemos que hay un cuadro de adquisición fonética y fonológica. Sí, no lo vamos a Pero unos papás no saben eso. Claro. Entonces nosotros tenemos también que diferenciar y saber en qué momento que podemos aplicarlo para saber si de verdad hay una deficiencia en el comportamiento. Ahora también hacen una evaluación de voz en este protocolo. En este caso se le solicita al paciente la emisión mantenida de la vocal A. Y luego evaluar, ¿no? En este caso encontré en otro donde se refieren al pitch con respecto a la misma frecuencia, si está adecuada, grave o aguda. Loudness se refiere a la intensidad de la voz, igual si es una intensidad fuerte o débil, cargo débil. El tipo de voz, si es una voz que está adaptada, si está ronca, si está soplosa, se refiere a algo de sordo, me parece. A ver, no recuerdo esa traducción, no me gusta. Áspera, densa, trémula se refiere a temblorosa, ¿no? Inestable, o alguna otra alteración. Debe ser como la de. Hay una voz que en traducción es la voz de la abuelita, por ejemplo. O sea, una voz así temblorosa. Sí, puede ser esa. O si no, la gutural, o gangosa también. De repente se refiere a la gangosa. Sí. Puede ser. Y bueno, luego evaluar el tiempo máximo de fonación en segundos de carne, ¿no? Hacer la repetición de fonema varias veces y ver cuánto tiempo. Bueno, en este caso serían 3 veces el fonema y cuantificar cuántos segundos lo puede repetir en una dirección sostenida. Ajá. Y luego hacer una media en segundos, ¿no? Igual con el fonema S y acá, bueno, dicen con el fonema Acá S. está porque este es del portugués. Claro. Sí. Entonces, en base a eso, podríamos seguir también. Ahora, encontré también otro protocolo del habla, es de González y Toledo del año 2000, donde es más específica del habla, donde evalúan varios aspectos, ¿no? Como los motores básicos del habla, ya sea relacionado con la respiración, con la afinación, con la resonancia de la voz. Con respecto a la respiración, por ejemplo, ven como una característica de la respiración durante la producción del fonema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la S, les piden que repitan de 20 a 30 segundos, luego de 15 a 19 segundos. No, perdón. Les piden que repitan la letra S y clasifican en base a cuántos segundos lo pueden repetir. Y segundo es levantando la respiración. Habían puesto el fonema aislado, ¿no? Han puesto Sí. así. Entonces, ¿qué es lo que les piden hacer? Exacto. ¿No? El sonido, así. Que a veces es difícil, pero es precisamente para evaluar la respiración. Quizás no pueden contener en el tiempo ese fonema. Sin vocales es más difícil. Luego fonación, igual, resonancia, observa también producir los pares de palabras, como mata, bata, mala, baila, moto, burro. Y si es que hay una característica de resonancia hipernasal, hiponasal, a la expresión nasal del fonema y la planificación enunciadora. Ahora, también evalúan si hay complemento oral de articulación. Luego piden reproducir los fonemas, por ejemplo, de la serie PA, producir los fonemas PA y de la serie PA, PA, perrito, función. Escogen PA, pipa. por zonas anatómicas, ¿no? Por ejemplo, ahí están surgiendo bilabiales. Claro. Fonema ma, fonema ba. Y luego piden reproducir los fonemas de la serie PA, 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 de la serie
Velar son las últimas. Entonces pueden hacer sus propias series, pueden hacer por estructura, por orden, por anterior, medio, posterior, pueden hacer cualquier serie. Eso de repente podríamos utilizarlo en caso donde observamos. En caso de sospechar una alteración puntual. Sí. Como les digo, estos son protocolos específicos que hacen los fonoaudiólogos que evalúan habla. Porque tiene que ser muy minucioso. Nosotros no vamos a hacer tanta profundización en esto. A ver, sí, por favor. ¿Cuál es el objetivo de nosotros al evaluar la prueba de habla? Es el último ítem de nuestra hoja. Si detectáramos algún sonido malo, saber si nosotros podemos colaborar en las estructuras articulatorias para que el paciente luego vaya a terapia y pueda recuperar ese sonido que lo ha aprendido, que nunca lo aprendió o que siempre lo hizo mal. ¿Puedes decir? Y bueno, como igual, no hacen toda la finalidad o la conclusión a que sería la invitación. También hacen una lectura de la web para saber cuánto tiempo leen, cuál es la velocidad del habla en lectura por minuto, el tiempo de lectura en segundos. Bueno, hacen toda una versión ya más específica del habla. Antes teníamos nuestras palabras puntuales, que digan ferrocarril, que digan no sé qué, pero pueden tener más alteraciones, pueden tener ceseo y con ferrocarril no conseguimos nada. Bien, a ver, vamos a poner algunas cosas de resumen. Pregunten ahora, no olviden el examen. Yo sé que es un tema un poco confuso, pero no es de nuestra área, pero vamos a utilizarlo de manera de resumen. Pregunten, a ver. Esto es el resumen que les decía, es la parte importante. Van a encontrar muchas clasificaciones de las consonantes, de las consonantes, no de los fonemas, por el punto de articulación, por la emisión del sonido, que esa era sonoras y sordas, que ya no se usa esa clasificación tampoco. Pero nos vamos a quedar con las que nos sirven. ¿Por qué nos sirve la clasificación del punto de articulación? Porque yo lo que quiero ver es eso, ¿por qué los labios no contactan? Porque tiene mordida abierta, porque tiene respiración oral. ¿Por qué la lengua no toca la papila incisiva? Porque tiene un frenillo lingual alterado. ¿Por qué se escapa el sonido? Porque tiene diastemas. ¿Por qué no puede apoyar bien la lengua sobre los dientes inferiores, sobre los incisivos? Porque tiene apiñamiento. ¿Por qué no puede pronunciar las medias y las posteriores? Porque su paladar está estrecho. Entonces, eso es lo que nosotros corregimos en la parte de los tratamientos ortodónticos. Eso es lo que a mí me preocupa. Eso es lo que yo tengo que encontrar la relación. Por eso a mí me va a importar esta clasificación más que las otras. ¿Sí? Así que es algo resumido, es algo muy básico, pero puede servir. Bilabiales, labiodentales, dentales. Aquí he puesto algunas en negrito para que las recuerden. Ustedes han visto en las tablas de sus compañeros que han expuesto este símbolo. Ese símbolo no lo usamos porque nosotros no pronunciamos zapato, ¿verdad? No pronunciamos así, pero existe. Si viene un paciente español, va a pronunciar así, ¿no? Y no está mal, y no va a estar mal para él. ¿Sí? Las alveolares, ahí se encuentran las ortóticas, las alveolares lo pueden encontrar como dentro alveolares, ya combinaciones de términos, no vamos a ser tan explícitos. Este símbolo fonético de transcripción fonética, un símbolo así, con un techito así, es la chicha, el chancho, ¿sí? ¿Ya? Este símbolo, que también es conocido, significa ya, ya pega, ¿sí? ya pega, ¿sí? Este símbolo también, algunas personas, sobre todo los que han crecido en la sierra, o los que proceden de la sierra, no dicen pollo, dicen pollo, me sale mejor y no me sale también, pero sí me sale porque mi mamá habla así, por ejemplo. Entonces, esto tampoco está mal. Puedes decir pollo o puedes decir pollo y es válido, ninguno de los dos está mal, ¿sí? Por la procedencia. Así que esta también existe para nosotros, esta es la pronunciación
con las bilabiales, labiodentales, pero es otra clasificación. Vamos a quedarnos con esta clasificación desde el punto de articulación. Pero cuando escuchen que las fricativas es que están mezclando ese nombre de esta clasificación con la que nosotros vamos a usar, que es el punto de articulación. ¿Ya? Así que por si acaso, para que no haya confusión, acá no vamos a hablar de las fricativas, ustedes lo van a encontrar, pero es otra clasificación que no lo vamos a usar. A veces la combinan. Y esta ya no se usa, sonoras y sordas, porque se quedó en consenso de que ningún sonido es sordo. ¿Sí? Ningún sonido es sordo, todos tienen un sonido, tal vez más bajo que las primeras, pero esto también se dejó de usar. Pero para que sepan que existió alguna vez o que se usó alguna vez. Esta es la práctica de los fonemas, que no sé si lo hemos hecho alguna vez con ustedes. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que no existe. En nuestro español no existe este fonema, ¿sí? Este no existe, ¿sí? No estamos hablando de letras, este fonema no existe para nosotros, tal vez en otra lengua sí, pero para nosotros no existe. Así que si yo quiero representar fonéticamente eso, yo pongo así, vean. Esta es la transcripción fonética de alguien que dice ver. ¿Sí? Así es. ¿Qué más? Igual lo de arriba, la transcripción fonética de eso en azul es así, ¿no? Si yo quiero transcribir fonéticamente así, es así. ¿Sí? Entonces no existe, para nosotros no existe este fonema, ¿ya? Así que no hay errores, para evitar errores. Los errores comunes. Solo nosotros, porque hay unos que dicen fa, ¿no? Medio tipo F, tipo fa. Sí, ¿no? Para el español peruano, digamos así. ¿Sí? Acá está el otro fonema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en nuestro español no existe este fonema. Cuidadito. No existe, ¿ya? Porque cita es así. Ya tienen una cita, ¿sí? Entonces, este fonema no existe. Si quiero identificar el ceseo, voy a buscar así. ¿Ya? Esto no existe. Tampoco existe este, que ya lo aclaramos, tampoco existe. El que existe es este. ¿Sí? ¿Ya? Para los ceseos, este fonema combinado con todas las vocales. ¿Ya? Con todas las vocales, así existe, ¿sí? Sin la emisión, ¿sí? Ese es el que existe, no existen los otros dos. Las otras dos son grafemas, son letras. Sí. A ver, vamos a ver, la X tampoco existe. Esta cuál era, ¿se acuerdan de la letrita? Esa era la llama. La llama, la llave. Claro, como pongo, llama. Es correcto, no hay ningún error. ¿Sí? Tú le pones esta foto y él te provee de la sierra, te va a decir llama. Y es correcto. Sí, es correcto. No es incorrecto, tú lo vas a mandar a tener peso. Y si el otro, como nosotros decimos llama, también es correcto. ¿Sí? Acá está la casa. La llama de la ropa. Acuérdate del día de acá está, no existe, este fonema no existe, cuidadito, no existe. Si yo quiero poner casa, es así. Transcripción fonética de casa es así. ¿Sí? ¿Ya? Transcripción fonética de queso, porque esto tampoco existe. Este tampoco existe, poquito, tampoco existe ese fonema. Si yo quiero poner transcripción de queso, es así.
transcripción fonética. ¿Ya? El fonema es este. ¿Sí? El fonema es ese que está arriba. Ese es el fonema. ¿Sí? El más posterior. En diferentes partes de la palabra, diferentes sílabas. ¿Sí? Ese es el que pusimos también, la representación. No es esta. No es esta. Esto no existe. ¿Ya? El que existe es transcripción fonética de aquí. Es así. Este no existe. ¿Ya? Y así con los fonemas que podemos encontrar. Ahí falta el fonema ga. Creo que no lo he puesto. ¿Ya? Entonces así podemos seguir haciendo ejemplos y ejercicios fonéticos. El cuadro de adquisición ya lo vieron. Acá las omisiones, sustituciones ya las explicaron, las imprecisiones. Quiero ver dónde está el cuadrito este. Las pruebas. Y a las pruebas las hemos puesto ahí. Todo se documenta en video. Cualquiera de las tres pruebas. Tengo que hacer las tres pruebas. La espontánea ya la hicieron en su presentación de casos. Si tengo sospechas, haré una serie automática. Si quiero iniciar a un paciente nuevo que tengo sospechas, yo que ustedes les doy la tablita, la cartilla, para que vean. Ya eligieron al paciente, vamos a hacer el dedo de la cartilla. Este es el resumen que hemos hecho. Quiero ponerles el ejemplito. A ver las expositoras. Este primero, ¿ya? ¿Han visto esa figurita? A veces sale en internet. A ver, dice, ¿qué trastorno es este? ¿Fonético o fonológico? ¿O no hay trastorno? ¿Cuál es el trastorno aquí? ¿Fonético o fonológico? Los de la semana pasada. Kine y coral. ¿O no hay trastorno? Depende del trastorno. El de la figurita primero, el otro es un trastorno. ¿Qué trastorno es? El de los muñequitos. ¿Fonético o fonológico? ¿O los dos? ¿O ninguno? Hay trastorno fonético, ¿no? Hay trastorno fonético porque yo te estoy diciendo David y el otro repite David, ¿verdad? No repite David, repite David. Pero él cree que está repitiendo David, ¿sí? Entonces le corrige, le dice David, de Dinamarca. ¿Y qué dice el muñequito? David sigue diciendo David, conde de Dinamarca, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, primero el sonido. Ahí, él cree que está diciendo David y dice que no dice David, dice David. Pero, sí puede decir da. Acá está la prueba, sí puede. ¿Por qué no dijo? Sí puede. Acá dice conde, Dinamarca, por reconocido, disculpe. Sí puede decir. ¿Por qué no lo dijo? Sí puede, acá está la prueba, sí puede. Porque es fonológico también. No lo asoció. No lo asoció. Es fonológico, también tiene fonético, pero es fonológico también. Es fonético y fonológico, ¿sí? Es de los dos. Y ese es un paciente que me dio en esta época. ¿Ya?
niño de esa época no. Me dijo así, conversó conmigo, era un niño de 9 años. De 9 años, no, 9 años. Un niño. Nunca había hablado con alguien así. Nunca había hablado con un paciente que me hablara, que me respondiera así. Fluido, él respondía fluido. Sí, y me sorprendió porque yo nunca había conversado con alguien que fluía su conversación, pero le salía así. Todos los rojos son sus respuestas, no, los azules son sus respuestas, ¿no? No lo pensaba, él lo decía, fluía. Y no pude grabarlo porque lo dejó su papá y lo dejó solo, así que no dejó de grabarlo. Pero recordé lo que conversamos y lo escribí. ¿Qué hay ahí? A ver, Erika, ¿qué hay ahí? Ahí hay alteración de fonética. Ya, hasta ahí estamos bien, hay alteración fonética. Ahora, tienen que decir qué hay. Omisión, sustitución, distorsión. Hay sustitución. Hay sustitución. ¿Sistemática o asistemática? Sustitución sistemática. Hay sustitución sistemática. ¿Qué reemplaza? ¿Qué sustituye? Sustitución es un reemplazo. Y un reemplazo que no falla. ¿Sí ven? ¿Qué reemplaza? Con fonema K de caldo. Lo sustituye. Sustitución por ta. En todas. ¿Y qué otro? El único. La D por la G. La G por la D. No puede decir ga. Y lo reemplaza, lo sustituye por da, ¿no? A ver, lo que han hecho cuadro de fonético, fonológico, adquisición de fonemas. ¿Cuál se aprende primero? Esta primera columna, esta es lo que debe decir y no dice, y esta segunda es lo que reemplaza, ¿no? Lo que sustituye. ¿Cuál se aprende primero? La segunda se aprende primero. ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más anterior, media, posterior? Media. Esta es más anterior, ¿no? Más medio, por lo tanto es más fácil. La posterior es más difícil y se aprende después. Entonces, ¿qué pasó? Se quedó acá, se quedó en el camino, no progresó, no avanzó. Ya, el paciente. El paciente. Paralito. Pasa paciente, Marcelo Pueblo. Sí. ¿Para qué te ves? No de mí, es un tipo de La señorita de la cartilla. sí, se acuerda, es un tipo de. O si no, cómprala. Desgraciado. Marcelo, sí, así que ya va a acabar la hora. Entonces, esto es una sustitución sistemática. ¿Y una sustitución sistemática qué problema podría ser? ¿Fonético o fonológico? ¿Es fonético? Sí, es fonético. Y tendríamos que investigar más texto, más, digamos, más pruebas para saber si también es fonológico. ¿Sí? Entonces, sí hay, se van a encontrar. ¿Qué pasó con 9 años? Estamos con retraso, que ya se está convirtiendo en retardo, porque un retraso no tratado se va a convertir en un retardo, ¿sí? Entonces, hay una sustitución clarísima, que no falla, que es sistemática, ¿sí? Entonces, lo más probable es que también tenga un componente ahí con otro. Eso es real, el otro es uno que publica el profesor Susana por ahí. Ya, Marcelo, ¿la cartilla tienes o ponle la luz? Qué porrochoso. Por mi trípode. Yo soy un mi trípode ahí, desgraciado. ¿Dónde la vida lo mismo? ¿Dónde la vida lo mismo contigo? Ya, dale, qué chévere.
taparse con la cartilla, a veces le dan y está así, ¿no? Entonces, como la silla de la clínica no tiene esto, es más fácil. Esta silla agarra, pues, traten de posicionarlo para que ustedes puedan grabar toda la cara, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar con ¿qué indicación le puedo dar? ¿Qué indicación le voy a dar? Le doy la hoja ahí. A ver, ¿qué más? Le das la hoja y ¿qué le dices? El paciente no sabe nada. No, las imágenes que vamos a dar lee las dos columnas y te voy a grabar. Entonces ponen ustedes la grabación. A ver, empieza por favor, Marcelo, escuchen. Reloj, lápiz, gato, mono, pájaro, silla, tijeras, casa, bicicleta, estrella, camión, ala, chicha, avión, burbujas, fresa, teléfono, flor, premio, dedo, roqueta, martillo, cruz, llama, conejo, atleta, bañera, motocicleta, llave, policía, barco, hoja, lata, flecha, dragón, libro, placa, dado, blusa, flauta, pera, oso, cebra, asa, gusano, hilo, sombrero, jabón, mariquita, naranja, unicornio, flor. Ya, todo esto, en este caso es audio, hay que escuchar, ¿sí? Hay que escuchar. Y en la grabación que van a ver, si proyecta la lengua, si le falta respiración, si la postura es incorrecta, si habla rápido, hablado pausado. A veces los chicos también, ¿no? Pero la vida toman, sí, ya tienes casi que decir, ¿no? Entonces, no vamos a dejar, hay que explicarle que pausadamente esa columna, luego la otra columna, ¿sí? ¿Qué más pueden observar? Que no abre mucho la boca. Si el paciente abre, no ha habido observación ni de audio, ni parece que frontalmente tampoco. Entonces, si no abre mucho la boca, si la velocidad está alterada, si hay confusión, si es un niño pequeño que sabe que no va a leer, porque le tiene que dar esto. A veces no cuadran, por ejemplo, en este de acá que es foca, dicen fantasma, porque no sé qué no parece, ¿no? Entonces, a veces los dibujitos como que no ayudan. Por eso es mejor darle aquí. Y si yo detecto algo, por ejemplo, ¿saben dónde fallan muchos pacientes que ustedes han evaluado incluso con esta hoja? Dragón en las combinaciones. Dragón, las combinaciones a veces les cuestan. Cebra, ¿no? A veces sombrero, en dragón, esas son las más difíciles, ¿no? En croqueta, en las que combinan ya, esas son las que fallan más. ¿Y qué vamos a hacer al identificar las fallas? Podemos marcar en la ficha, si tienen una ficha para el paciente, podemos marcar ahí, o podemos marcar, permítanme, en este cuadrito que hay debajo, donde están los fonemas. Aquí, como pueden ver, están los fonemas. Algunos no están con símbolos, por ejemplo, la J no lo han puesto con el símbolo, pero bueno, es válido y para saber cuáles son los fonemas enterados. Pueden marcar si quieren aquí, o las pasan en su historia, no lo pasan en su historia. Oye, Marcelo.